Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ayer fue el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, sí, así que bueno, en base a eso, hoy vamos a ver la clase de histocompatibilidad y trasplante. Es una clase larga, así que preparen sus asientos, es una clase complicada, así que abran bien sus oídos. Voy a tratar de hacerla lo más amena posible, pero son muchos conceptos que hay que adquirir. Ojo, porque yo no suelo evaluar esto, ¿sí? Más que nada por ahí algún concepto general, pero no mucho más, porque es un tema muy complicado, ¿sí? Es un tema complejo, y mi idea principal es que se lleven un poco de nociones de lo que es la histocompatibilidad y el trasplante, ¿sí? No pretendo que lo super sepan porque es un mundo aparte, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito sobre esto, ¿tá? Todos ustedes deben tener una noción de qué es el trasplante de órganos. Ahí es cuando nosotros reemplazamos un órgano vital enfermo que ya no tiene posibilidad de recuperación por otro sano, ¿sí? Siempre es un tratamiento que está indicado cuando toda otra alternativa para recuperar la salud del paciente se agotó, ¿sí? Esto se logra gracias a los donantes, ¿sí? A las personas que dan su consentimiento para la donación, o eso era anteriormente. No nos olvidemos, algunos por ahí ya lo escucharon en algunas noticias o algo hace unos años cuando salió la famosa Ley Justina, ¿sí? Donde todos somos donantes a no ser que expresemos lo contrario. Antes había que firmar un consentimiento de que uno quería ser donante de órganos, y uno se acercaba a diferentes oficinas del INCUCAI u otros medios, o cuando uno hacía la renovación del documento, y uno ahí expresaba su voluntad de ser donante, y de eso quedaba un registro. Entonces cuando uno fallecía, ¿sí? Esos órganos quedaban a disponibilidad para ser trasplantados a quien lo necesite. Ahora todos somos potenciales donantes, como les digo, a no ser que expresemos la voluntad contraria, ¿sí? Yo ahora, si no quiero ser donante, ¿sí? Me tengo que acercar a alguna de las oficinas del INCUCAI, ¿sí? Y dejar expresamente por escrito que yo no quiero que mis órganos se donen, ¿no? Igual siempre se respeta la voluntad familiar, ¿sí? No es algo que se imponga y sí o sí uno es donante. Y después vamos a ver un poquito que no cualquiera puede ser donante, ¿sí? Hay diferentes órganos, se pueden trasplantar diferentes cosas, ¿sí? Pero tienen que estar en ciertas condiciones y el fallecimiento tiene que ser de cierto tipo para que esos órganos sean viables para la donación, ¿tá? Todo lo que es concepto de trasplante existe desde hace años, o al menos el sueño de lo que sería trasplantar, ¿sí? Fíjense en este cuadro, que es súper viejo, donde se ven San Cosme y San Damián realizando un trasplante de pierna más o menos por el año 300 después de Cristo, ¿sí? Fíjense, esto obviamente en esa época era imposible de realizar, pero ya existía la intención o el concepto de que yo puedo reemplazar una parte de un cuerpo que ya no una parte que no sirve por otra, ¿sí? Luego, con el transcurso de los años, ¿sí? Se comenzaron a hacer experimentos de trasplante. Fíjense, por ejemplo, este gráfico del año 1933, donde se intentó implantar un riñón en la pierna de una persona, ¿sí? Y luego comienzan a surgir mejoras en lo que son las técnicas quirúrgicas, y después vamos a ver un poco los avances en lo que son los conceptos inmunológicos en el trasplante. No nos olvidemos que es inmunología, por eso se lo estoy dando, ¿sí? Por allá en 1951, 1960, con René Hug, que comienza a mejorar las técnicas quirúrgicas, ya implantando un riñón en la cavidad abdominal, ¿sí? Peter Gurer y luego también George Snell hicieron diferentes tipos de experimentos en los cuales comienza a surgir el tema de los conceptos de inmunología en trasplante, y que luego llevan a conocer a las famosas moléculas de histocompatibilidad y la importancia que tienen ellas en las respuestas inmunológicas, ¿sí? Pero fue gracias a experimentos que se hicieron con injertos de piel, ¿sí? O sea, intenciones de trasplante haciendo injertos de piel. Fíjense en cómo yo tengo un ratón que es de una cepa A, ¿sí? Y un ratón que es de otra cepa B, por lo cual significa que son genéticamente distintos. Si son cepas diferentes, en consecuencia deben ser distintos. Bueno, se hace un implante
¿sí?, de un pedazo de piel del ratón A hacia el ratón B. Y se observa que en el transcurrir de los días el ratón B, ¿sí?, genera un rechazo, ¿sí?, a ese injerto. Al transcurso de más o menos unos 7-10 días se genera el rechazo primario. Cuando le hacen un reimplante, ¿sí?, desde el ratón A al ratón B, o sea que el ratón B está recibiendo su segundo implante desde el ratón A, se produce un rechazo secundario que transcurre más rápido, ¿sí? Se observó que este rechazo se generó a los 2-3 días. Entonces ahí estamos teniendo la presencia de memoria. Se hicieron más experimentos, ¿sí? Por ejemplo, se hizo del ratón A al ratón A, o sea, 2 ratones de la misma cepa, que eran cisgénicas, o sea, que eran genéticamente iguales, y no había rechazo, ¿sí? Después también se hicieron trasplantes filiales, o sea, se cruzó un ratón A con un ratón B, se obtuvo un hijito que sería AB, y también se hicieron experimentos de implantes, y también se veían estos tipos de respuestas. Entonces esto pone en evidencia que en los ratones, y en consecuencia en el humano también, existe un sistema de memoria inmunológica. Fíjense cómo acá comienzan a observarse esas cosas que yo les enseñé a principios de año, ¿sí?, haciendo estos tipos de experimentos. Ahí se vio que existía una memoria inmunológica, ¿sí?, que existiría una proteína en la sangre, ¿sí?, asociada al rechazo de órganos. Vamos a ver quién es la que se asocia al rechazo de órganos, ¿sí? Y bueno, y obviamente Peter Borer colaboró con George Snell, que también hizo parte de estos experimentos en ratones, en cuáles eran los genes que estaban implicados, ¿sí?, en este rechazo. Vamos a volver un poquito con esto cuando veamos la parte de las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, porque de hecho después cuando se identificaron estos genes, ¿sí?, estos genes resultaron ser en el ratón se le llamó H2 y en el humano NHC o complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí?, que también lo vamos a conocer como HLA. Ellos son los genes que están implicados en el rechazo a los trasplantes. Bueno, obviamente todo esto del trasplante fue evolucionando con el tiempo y la combinación y el trabajo en conjunto de varias áreas son las que permitieron el desarrollo del trasplante como lo conocemos al día de hoy, ¿sí? Uno de ellos, uno de los grandes pilares es la inmunología, ¿sí? Si yo no hubiese tenido estos conceptos inmunológicos, yo no podría estar haciendo los trasplantes como los conozco el día de hoy, ¿sí? Obviamente, otro de los pilares súper importantes son las técnicas quirúrgicas, ¿sí? A medida que fueron mejorando las técnicas quirúrgicas, también fue mejorando y se pudieron hacer diferentes tipos de trasplantes, ¿ah? Los avances en biología molecular y genética nos permitieron conocer cuáles son los genes que están asociados al rechazo y son genes que están asociados a moléculas que están relacionadas con respuestas inmunológicas. Son el HLA o el complejo mayor de histocompatibilidad. También existen otras, pero esas son las principales y las que nosotros de hecho estudiamos. Nosotros cuando vamos a hacer un trasplante de órgano, o de tejidos, lo que nosotros estudiamos es molecularmente, ¿sí?, a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y obviamente otro de los pilares muy importantes es la farmacología, ¿sí?, porque a estos pacientes, una vez que se les realiza el trasplante, hay que realizarles una terapia farmacológica de inmunosupresión, ¿sí? La inmunosupresión es uno de los pilares también muy importantes dentro de lo que es el trasplante. Así como también influye en el acondicionamiento del paciente para poder recibir el trasplante. ¿Qué tipo de órganos y tejidos se pueden trasplantar? Tipo de órganos, muchísimos, ¿sí? Riñón, páncreas, a veces se asocia el reno-páncreas, ¿sí?, hígado, pulmón, intestino, corazón. Como se dan cuenta, algunos de estos órganos pueden provenir de donantes vivos y algunos de estos órganos no, ¿sí? O sea, yo si necesito un trasplante de pulmón, de corazón, ¿sí?, voy a necesitar, y de páncreas también voy a necesitar un donante cadavérico, ¿sí? Es imposible que una persona viva me done pulmón o que me done un corazón, ¿sí? En cambio, otros sí pueden ser provenientes de donantes vivos, como por ejemplo riñón e hígado, ¿sí? Tejidos tenemos médula ósea, ¿sí?, córneas, hueso, piel, válvulas cardíacas. Ahí fíjense también que hay tejidos que pueden provenir de donantes vivos y otros que pueden provenir de donantes cadavéricos, ¿no?
Eh, Otro concepto que quiero que tengamos y presente es el tipo de injerto que puede haber, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que puede haber tipos de autoinjerto, o lo que sería trasplante autólogo, que es cuando una persona dona de una parte de un cuerpo a la otra, pero es de la misma persona. Por ejemplo, un trasplante de piel, ¿sí? Si yo tengo una zona quemada, ¿sí? Que necesita un injerto de piel, por ahí pueden tomar una capa, ¿sí? De mi propia piel y ponerla, ¿sí? Y cubrir esa parte que yo tengo en la zona quemada, ¿ah? Si no es un área muy grande. Bueno, o también existen trasplantes de células hematopoyéticas de tipo autólogo, ¿sí? O sea, a mí me sacan células hematopoyéticas, ¿sí? Y me lo autotrasplantan luego de hacer una química, ¿ah? Eso también se puede llegar a hacer para ciertas patologías. Otras no, otras necesito una fuente de células nuevas, ¿sí? Y luego tenemos los isoinjertos, que son cuando se realizan entre dos individuos que son genéticamente idénticos, como por ejemplo hermanos gemelos, ¿sí? Los hermanos gemelos son genéticamente idénticos, entonces ellos serían para nosotros un isoinjerto. Y luego tenemos el más común, que es el aloinjerto. El aloinjerto es cuando se realiza entre dos miembros, ¿sí? Que son diferentes genéticamente, pero que pertenecen a la misma especie. Eso seríamos, por ejemplo, nosotros, ¿sí? Si nosotros tuviésemos que hacernos entre nosotros algún trasplante de algo, bueno, nosotros somos humanos, ¿sí? Pero somos genéticamente diferentes, ¿tá? Eso es un aloinjerto. Y por último tenemos un senoinjerto, que es cuando se realiza entre individuos de especies diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, y uno de los que más experimentó es con el cerdo. Y el cerdo tiene bastante compatibilidad genética con nosotros, no lo crean, ¿tá? Entonces se han hecho experimentos de trasplantes con órganos de cerdo. Fíjense que lo que está en azul, ¿sí? No provoca rechazo, y lo que está en los otros dos colores, el naranja y el rosadito, que son el seno y el aloinjerto, provocan rechazo. ¿Por qué un isoinjerto y un autoinjerto no generan rechazo? Simple, porque genéticamente somos iguales. Yo con mi gemelo soy genéticamente igual, y si obviamente yo me trasplanto a mí mismo, soy genéticamente igual. Entonces ahí no habría riesgo, ¿sí? De rechazo del injerto que me hayan trasplantado. En cambio, en el caso del aloinjerto y el senoinjerto, ¿sí? Tenemos diferencias genéticas. Incluso el senoinjerto tiene una diferencia genética por pertenecer directamente a otra especie, ¿sí? Fíjense en que es el que provocaría más rechazo. Así que bueno, en base a esto, es muy importante los estudios de compatibilidad para evitar el potencial rechazo, ¿ah? Vamos a hablar un poco sobre los aloinjertos, que como yo le mencioné, son el tipo de injerto más frecuente, ¿sí? El que se hace entre dos individuos de la misma especie que son genéticamente diferentes. Esto porque no todos andamos teniendo hermanos gemelos por la vida, ¿ah? Entonces, por un lado, vamos a tener la posibilidad de tener donantes vivos o donantes cadavéricos. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay órganos y tejidos que pueden provenir de donantes vivos y otros que sí o sí tienen que provenir de donantes cadavéricos? Y dentro de los donantes vivos yo puedo tener donantes de tipo relacionado y no relacionado. Y esto se refiere al tipo filial, ¿sí? Donante relacionado, ya llámese mamá, papá, hermano, ¿sí? Hasta por ahí un primo cercano, pero no mucho más, ¿tá? Al menos eso es lo que regulan las leyes acá en Argentina, porque tiene que ver con la compra de órganos, ¿sí? Si yo necesito un trasplante renal, tiene que ser mi donante, si va a ser un donante vivo, un donante relacionado, ¿sí? No puedo llamar a un amigo o a un desconocido para que me sea donante de riñón, porque ahí puede haber una compra de órganos, ¿sí? Entonces eso está regulado, está reglamentado. En cambio, por ejemplo, pensemos en células hematopoyéticas para trasplante de médula ósea, puede ser relacionado o no relacionado, ¿sí? Si yo dentro de la familia no encuentro a alguien que sea compatible para un trasplante de médula ósea, entonces eso se puede buscar en banco internacional, ¿tá? Entonces depende de qué tipo de órgano de tejido que estemos hablando, el donante vivo puede ser relacionado o no relacionado. Bueno, y acá entra la famosa molécula de histocompatibilidad del sistema HLA, o lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad, como nosotros lo vimos a principios de año.
MHC o HLA es lo mismo, ¿sí? Y acá yo creo que esto a ustedes no se los había contado. Nosotros tenemos dos tipos de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad o HLA, clase 1 y clase 2. Y tiene que ver con el procesamiento antigénico y a qué células le presentan los péptidos que procesaron, ¿sí? Por un lado, fíjense acá en el panel de la izquierda, ¿sí? Tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 va a presentar péptidos, ¿sí?, a los linfocitos TCD8. Eso es importante, ¿sí? Clase 1, linfocito TCD8. ¿Y qué tipo de péptidos le va a estar presentando? Le va a estar presentando péptidos provenientes del citoplasma celular. Por ejemplo, péptidos propios, ¿sí? De degradación de proteínas, ¿sí? Porque las proteínas se van renovando, entonces se van degradando, proteínas citosólicas propias de la célula, ¿sí? Se van degradando, y el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 lo presenta en la superficie. O sea que por un lado presentan antígenos propios, y por otro lado, por ejemplo, si esa célula se infectó con algún virus, ¿sí? El virus que cumple su ciclo de vida en el citoplasma de la célula, también van a haber proteínas de ahí, de ese virus, que se van a degradar, entonces van a ser presentados por las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí?, en la superficie de esa célula, y van a ser presentados a los linfocitos TCD8. Y fíjense que este procesamiento y esta presentación a través de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, el CD8, en el caso de las infecciones virales, explica por qué el CD8 es el que cumple su función en las respuestas virales, ¿sí? No está librado al azar, ¿sí? Esto pasa por esto. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 presentan estos péptidos, ¿sí?, virales, por ejemplo, en la superficie de la célula infectada, y es reconocido por un linfocito TCD8 citotóxico que se activa y genera citoquinas, ¿sí?, que van a llevar a la muerte de esta célula que se encuentra infectada. Y en el caso de, como yo les mencionaba, que presentan antígenos propios, esto está muy relacionado en la parte de lo que es la regularización de la salida de los linfocitos a la periferia. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos medidas de seguridad, ¿sí?, que tiene el sistema inmunológico para evitar que linfocitos T autorreactivos salgan a la periferia, ¿sí? Bueno, uno de esos está representado por las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Y las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 que están presentando péptidos propios en la superficie son las que están encargadas en este paso de presentar estos péptidos a los linfocitos que están madurando, y en caso de que estos linfocitos reaccionen con alta afinidad, ¿sí?, a los péptidos propios, son eliminados, ¿sí? En caso de que reaccionen con poca afinidad, salen a la periferia. Las células, en su mayoría, todas en realidad, expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Todas las células nucleadas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Todas esas moléculas de histocompatibilidad de clase 1, de células que no se encuentran infectadas, ¿sí?, están presentando péptidos propios, ¿tá? Esos péptidos propios no son reconocidos por los linfocitos, porque estos linfocitos que salieron a la periferia no los reconocen con alta afinidad, entonces pasan, ¿tá? Las NK, de hecho, también ven estas moléculas, ¿tá?, y lo ven como algo normal, ¿tá? De hecho, así es como la NK sensa que la célula está bien, porque expresa moléculas de histocompatibilidad de clase 1 con antígenos propios. Cuando la célula se encuentra infectada, por ejemplo, por un virus, disminuye, ¿sí?, la expresión de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 con péptidos propios, y algunas comienzan a expresar los péptidos virales, y ahí es donde la NK se activa, y ahí es donde la CD8 se activa, ¿ah? Bueno, esto es así más o menos de dinámico, no pretendo que sepan esto que les estoy explicando, pero bueno, sí que existen moléculas de clase 1, ¿sí?, que procesan antígenos citosólicos y presentan péptidos a los linfocitos TCD8. Y luego tenemos las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Las células de histocompatibilidad de clase 2 lo que hacen es presentar
péptidos provenientes de proteínas y de antígenos que se ingresan a través de vesículas. ¿Sí? Ya no de proteínas que se encuentran en el citosol, sino que ingresan a través de vesículas, como por ejemplo en las células fagocíticas. ¿Sí? Las células fagocíticas, no sé, fagocitan una bacteria, ¿sí? Esa bacteria es degradada, ¿sí? Todas sus proteínas a péptido, y son ensambladas a estas moléculas de histocompatibilidad de clase 2, ¿sí? Y presentadas en la superficie. Estas moléculas de histocompatibilidad de clase 2, unidas a estos péptidos provenientes, ¿sí? De la degradación de proteínas en vesículas, son presentadas a los linfocitos T, pero en este caso los linfocitos T CD4 o colaboradores, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y otra gran diferencia entre las dos es qué células las expresan. Como yo les mencioné, las de clase 1 las expresan las células nucleadas del cuerpo, todas. Pero las de clase 2, no. Las de clase 2 las van a expresar ciertas células en particular. Y ahora después vamos a ver quiénes son. Bueno, otra diferencia entre las diferentes moléculas de histocompatibilidad. Una es un poco en su estructura. Esto lo voy a pasar por alto, ¿sí? Pero bueno, fíjense en que estructuralmente son parecidas, pero no son iguales, ¿tá? De hecho, fíjense, en esta tiene una cadena, ¿sí? Que se llama cadena alfa, esta es la de clase 1, y una cadena beta 2 microglobulina chiquitita, ¿sí? Y acá, las dos lo que tienen en común es este surco que se encuentra acá en el medio, ¿sí? Bueno, en ese surco que presentan las moléculas de HLA, o complejo mayor de histocompatibilidad, es donde se va a unir el péptido, que es lo que nosotros estamos viendo en este esquema, ¿sí? De la proteína, ¿sí? Ahí estaría el péptido que se ubica en este surco. Estas moléculas de histocompatibilidad tienen aparte otras características. Por un lado, que son poligénicas. ¿Qué significa que sea algo poligénico? Es un sistema compuesto por varios genes, ¿sí? Es polimórfica, o sea, hay muchas moléculas, muchos alelos, ¿sí? En diferentes glosis del sistema de HLA. Ya vamos a ver un poco qué es esto. Y codominancia. Codominancia a ustedes ya les tiene que sonar, porque algo de codominancia vimos cuando vimos grupos sanguíneos, ¿sí? O sea que se expresan en forma simultánea los diferentes alelos heredados de ambos progenitores. Como yo les mencioné, nosotros tenemos moléculas de HLA de clase 1 y moléculas de HLA de clase 2. Y encima, dentro de las clase 1, tenemos clásicas y no clásicas. Las más importantes son las clásicas. Las no clásicas no le vamos a dar bola, ¿sí? Bueno, las clásicas son las moléculas de HLA A, B y C, ¿sí? Y las de clase 2 son de P, de Q y de R. De Q les tiene que sonar, ¿sí? Porque de Q las vimos para celiaquía. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que el sistema de HLA es un sistema poligénico? Porque está compuesto por diferentes alelos de HLA. Ya vimos que tenemos HLA A, B, C, después teníamos la E, la F, la G, después tenemos de R, de Q, de P, ¿sí? O sea, son muchos genes, ¿sí? Diferentes para las moléculas de HLA. De hecho, acá son altamente polimórficos, ¿sí? Fíjense, esto es un esquema hecho, por lo que veo acá, una actualización hasta el 2018, ¿sí? En el que vemos diferentes moléculas de HLA de clase 1 y de clase 2. Antes se hacían por otras técnicas que antes de que se hicieran técnicas de biología molecular, uno podía distinguir varias moléculas de HLA, pero no tantas, ¿sí? Después, cuando llegaron las técnicas de biología molecular y se pudo profundizar un poco más en las diferencias entre estas moléculas, comenzaron a aumentar exponencialmente. Fíjense en que hasta el 2018 las barras en verde son moléculas de HLA de clase 1. Hay descritas alrededor de 14.000, ¿sí? Moléculas de HLA, alelos de HLA de clase 1. Y de clase 2 aproximadamente unos 6.000. ¿Sí? O sea, dense cuenta la gran variación que tienen estas moléculas. Qué tan diferentes podemos ser uno de los otros, ¿sí? Porque podemos heredar cualquiera de estos, ¿sí? Fíjense en que tenemos una gran diversidad genética con respecto a estas moléculas.
Luego vimos el tema de la codominancia, ¿sí? Que nosotros expresamos tanto los genes maternos como paternos. ¿Tá? Por ejemplo, este es un esquema de herencia familiar, donde la madre, por ejemplo, tiene HLA-A 1 y 2. ¿Sí? El HLA-B, que también es de clase 1, 8 y 7. Vamos a leer. C, 5 y 7. Y DR, 3 y 15. Bueno, algunos de estos números no están bien, pero bueno, no importa. Padre tiene el A33 y 29, B14, 44, no, pero molecularmente está bien. C8, 15, DR, 17. ¿Ya? Bueno, esos son papá y mamá. Entonces el hijo puede heredar la combinación de los diferentes haplotipos materno-paterno. ¿Ya? Por ejemplo, el hijo 1 heredó el haplotipo en rojo de la madre y el haplotipo rosa del padre, ¿sí? Con los diferentes genes de HLA. El hijo 2 heredó el haplotipo, ¿sí? Rojo de la madre y el haplotipo verde del padre, y así las diferentes combinaciones. ¿Tá? Y estas moléculas que se heredan, ¿sí? De papá y mamá, yo las voy a estar expresando en la superficie en simultáneo. Voy a estar expresando tanto el HLA-A que heredé de mamá, como el HLA-A que heredé de papá. ¿Sí? Voy a expresar en la superficie HLA-A1 y HLA-A33. Voy a expresar HLA-B8 que heredé de mamá más HLA-B14 que heredé de papá. Eso significa la codominancia. Yo estos genes de las moléculas de HLA que heredé de papá y mamá voy a estar expresando ambas en simultáneo en la superficie celular. ¿Ah? ¿Qué significa? Que son células altamente polimórficas, y esto es súper importante, ¿sí? Los polimorfismos, en este caso de estas moléculas, se ubican justamente en el sitio de unión al péptido. Vieron que yo les marqué que estas moléculas tienen un surco, ¿sí? En la superficie, donde se va a depositar el péptido que van a presentar, ¿sí? Ahí se une este péptido y expresan en la superficie de la célula, ¿sí? Ahí enganchado en el surquito, el péptido. Bueno, las moléculas, como ahí dice ahí, cada molécula de HLA puede unir en su hendidura o en su surco muchos péptidos que comparten características estructurales entre sí, pero solo uno a la vez. ¿Tá? Entonces yo puedo tener una molécula de HLA de clase 1 que está uniendo un péptido en la superficie y otra por ahí está uniendo otro, pero solo van a unir un péptido a la vez. ¿Tá? Y ese péptido tiene que ensamblarse bien en la superficie. Múltiples alelos, ¿sí? Por eso existen tantos, por eso esta molécula es tan polimórfica y tan diversa y hay tantas, ¿sí? Favorecen la unión de múltiples péptidos que pueden ser presentados a los linfocitos T. ¿Por qué sucede esto? Porque esto garantiza que un patógeno no eluda al sistema inmune, porque en teoría reconocería a todos los péptidos procesados. ¿Tá? O sea que una misma molécula de HLA puede unir diferentes péptidos. Estos péptidos van a tener una región quizás en común, que es lo que permiten que se anclen, ¿sí? En este surco. Pero puede unir péptidos distintos y van a ser reconocidos por diferentes TCR de los linfocitos. ¿Qué células expresan las moléculas de HLA? Yo una ya les mencioné, ¿sí? Las moléculas de clase 1 son expresadas por todas las células nucleadas del cuerpo, ¿sí? Y por ejemplo también, ahí puse un ejemplo, por ejemplo células epiteliales de los tejidos, células sanguíneas, menos los glóbulos rojos maduros, ¿sí? Que no tienen núcleo. ¿Ah? ¿Y por qué es importante el repertorio de moléculas de histocompatibilidad que expresa una célula o un individuo en una población animal? O sea, ¿por qué importa que yo exprese tales o cuales moléculas y que otra persona exprese otras y que otra persona exprese otras y que todos tengamos diferentes moléculas de HLA y que no tengamos todo lo mismo y ya está? ¿Por qué me sirve esta diversidad tan amplia de moléculas de HLA? Que yo tengo 16.000 de clase 1 y 6.000 de clase 2 y puedo tener diferentes combinaciones y por eso nadie es igual a nadie.
Uno, porque condiciona el conjunto de antígenos que una persona puede presentar. Por otro lado, la viabilidad de las poblaciones animales frente a nuevos patógenos va a depender de la diversidad de estas moléculas de histocompatibilidad, ¿sí? La evolución favoreció la diversidad entre los individuos con respecto a estas moléculas y es una ventaja en la defensa a patógenos, ¿sí? Y es un inconveniente al momento de realizar un trasplante por el tema de la aloinmunidad. Hay que tener en cuenta que los linfocitos de un individuo solo han sido educados para tolerar sus moléculas propias y no las de los otros individuos. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta esto con respecto a las moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas de histocompatibilidad son diferentes entre diferentes individuos porque cumplen una función. ¿Cuál es la función? Que, por ejemplo, aparece un nuevo patógeno, ¿sí? Algo nuevo, y alguien va a tener las moléculas de histocompatibilidad capaces de presentar esos péptidos y que una célula responda a eso y sobrevivir. Otros quizás no, pero siempre eso genera una ventaja en una población, ¿sí? De reaccionar frente a nuevos patógenos. Por eso tenemos que tener esta diversidad, porque si todos fuéramos iguales, ¿sí? Moriríamos todos quizás si aparece un nuevo patógeno, ¿sí? En cambio, esta gran diversidad siempre permite que ciertos individuos sean resistentes y sobrevivan, ¿sí? No que sean resistentes, sino que sean capaces de montar una buena respuesta hacia ese nuevo patógeno y en consecuencia la supervivencia de la especie, ¿sí? Esa es la función biológica del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. Por eso esta gran diversidad de estas moléculas. Pero al momento de realizar un trasplante, a nosotros nos produce un pequeño inconveniente. Pero bueno, era de esperar, o sea, un trasplante no es algo que sucede naturalmente, es nosotros algo que estamos forzando a que suceda, ¿sí? Entonces, en lo que es supervivencia, el complejo de mayor histocompatibilidad sirve de 10. Al momento de que nosotros tengamos que hacer un trasplante, ¿sí? Ahí nos genera ciertos problemas. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el sistema HLA en trasplante? Porque está asociado al rechazo del injerto, ¿sí? Y nosotros lo vimos al principio en esos experimentos en ratoncitos. De hecho, la molécula culpable de que el ratón de la cepa B rechace el injerto proveniente del ratón de la cepa A es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Tá? ¿Qué pasa? Acá vamos a hablar un poco sobre sensibilización y rechazo. Y nosotros algo vimos con respecto a sensibilización cuando vimos transfusiones sanguíneas. ¿Ah? Nosotros vamos a tener un donante y un receptor, ¿sí? Pongámosle que es un donante de riñón. ¿Ah? Yo tengo mi donante, me le va a donar un riñoncito, ¿sí? A mi receptor. Bueno, lo implanto, ¿sí? Ya lo recibe. Se produce un evento sensibilizante, que significa que el receptor, al haber recibido un riñón de otra persona, ¿sí? Le voy a haber metido en el cuerpo un órgano con antígenos que son extraños para él. Así como nos pasaba con una transfusión sanguínea, si yo la hacía sin hacer las tipificaciones correspondientes y todo, y se producía un evento sensibilizante por estar expuesto a ese receptor a antígenos extraños, bueno, lo mismo pasa acá cuando yo trasplanto un órgano, ¿sí? Y de hecho, no nos olvidemos que todas las células del cuerpo expresan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ah? Bueno, entonces este riñón va a estar expresando células del complejo mayor, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Una vez que se sensibiliza, ¿ya? Genera una respuesta inmune a estos antígenos extraños y se produce el rechazo, ¿sí? Entonces, a través de la sensibilización comienza a atacar el sistema inmune del receptor a este órgano y se produce el rechazo del mismo, ¿tá? ¿Cuáles son los eventos sensibilizantes que hay que tener en cuenta al momento de realizar un trasplante? Por ejemplo, una mujer se puede haber sensibilizado a través de los embarazos. Nosotros eso ya lo vimos, ¿sí?
la mujer no solo está expuesta a los diferentes grupos sanguíneos, ¿sí?, sino a toda la genética del bebé. No nos olvidemos que el bebé tiene la mitad de la genética de la madre y la otra mitad del padre, ¿sí? Entonces, a veces el contacto entre sangre de la madre y del bebé puede llevar a la sensibilización de la madre, no solo con los antígenos de los grupos sanguíneos como nosotros vimos en inmunomato, sino también con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que heredó el niño del padre, ¿tá? Y bueno, entonces la mujer se puede sensibilizar y producir anticuerpos contra moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a través de sus diferentes embarazos, ¿tá? ¿Cómo no? También puede no sensibilizarse. Hay casos en los cuales las mujeres tienen 8 hijos y no se sensibilizó, bien por ellas. Y hay mujeres que tuvieron un solo embarazo o 2, súper sensibilizaron contra las moléculas de histocompatibilidad del marido que no compartían. Bueno, otra forma de sensibilizarse a través de transfusiones sanguíneas, ¿sí? Muchos de estos pacientes que requieren trasplantes de diferentes órganos y tejidos necesitan múltiples transfusiones, ¿sí? Y es a través de esas múltiples transfusiones que puedes sensibilizar, no solo contra grupos sanguíneos, que son diferentes, sino también contra moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que no comparten. Bueno, y obviamente a través de trasplantes, ¿sí? Si yo ya recibí un trasplante alguna vez, entonces yo me voy a haber sensibilizado contra esos antígenos que no compartía en ese trasplante. Y si yo necesito un trasplante posteriormente, ¿sí?, por ahí yo ya estoy sensibilizado, ¿tá? Entonces los estudios de compatibilidad siempre se tienen que hacer antes de proceder con un trasplante, porque yo tengo que ver si ese paciente está sensibilizado y no puede producir un potencial rechazo al órgano que le estoy por implantar. Entonces, la sensibilización del paciente con antígenos HLA puede generar que el sistema inmune, ¿sí?, de ese individuo genere linfocitos T de memoria y anticuerpos frente a las moléculas de HLA que son extrañas y a las cuales estuvo expuesto, ¿tá? Hay diferentes tipos de mecanismos de rechazo. Creo que no me voy a frenar mucho en esto, ¿sí? Pero bueno. No, esto no lo voy a dar. Las formas de presentación del algoantígeno no las voy a dar porque son complicadas, pero bueno, ustedes tengan en cuenta que se puede generar una respuesta inmune, ¿sí?, en las cuales se van a activar los linfocitos T del paciente, del receptor, ¿sí?, y van a atacar a través de diferentes mecanismos al órgano implantado, ¿sí?, ya sea a través del complemento, ¿sí?, se van a generar anticuerpos, los linfocitos T, CD4 van a través de diferentes citoquinas a estimular a los linfocitos B que van a generar estos anticuerpos específicos contra las moléculas de HLA. Estos anticuerpos específicos contra las moléculas de HLA que está expresando, por ejemplo, el riñón, se van a unir a esas moléculas, se va a activar el complemento, ¿sí?, el complemento a través de la vía clásica va a atacar a este órgano. O sea, son diferentes mecanismos los cuales van a estar implicados en el rechazo. En este caso yo les estoy mostrando un rechazo renal, ¿tá? Nosotros vamos a tener seguro el tiempo en que se produzca el rechazo. Va a haber rechazo que se llama hiperagudo, un rechazo agudo y un rechazo crónico. Y según el tipo de respuesta que se monte, va a ser un tipo de rechazo celular o humoral, ¿tá? Bien, el hiperagudo es un rechazo que se produce casi al momento del implante del órgano, ¿sí? Ya es un rechazo que no se genera, pero que existió mucho en un principio, antes de que existieran y se comenzaran a aplicar bien las técnicas de compatibilidad antes del implante del órgano, ¿sí? Como yo les dije, una persona puede estar previamente sensibilizada a través de embarazos, confusiones, un trasplante previo, ¿sí? Esta persona ya puede tener anticuerpos y memoria generada contra esos antígenos de HLA antes de que le implanten el órgano, ¿tá? Entonces, si justo le implantaron un órgano y ese paciente ya tenía linfocitos reactivos contra esas moléculas de HLA que no comparten,
¿sí? Ahí es donde se producía el rechazo hiperagudo. Clampeaban ese órgano, comenzaba a circular la sangre, por ejemplo, en un trasplante renal, e inmediatamente se comenzaba a rechazar ese órgano. Incluso durante la cirugía se podía ver que ya ese órgano comenzaba a no funcionar, no iba a funcionar ese trasplante, ¿sí? Esto ya hoy día se evita gracias a diferentes técnicas que se hacen, que después las vamos a ver, y a un estudio, ¿sí?, inmunológico del paciente antes, obviamente, de realizarle el trasplante. Luego tenemos el rechazo agudo, que obviamente es un rechazo que se produce a los pocos meses, al poco tiempo de haber sido implantado el órgano. Y luego tenemos el rechazo crónico, que es el que se produce, ¿sí?, quizás a lo largo de más meses o más años. Y según el tipo de respuesta, bueno, como ahí dice, tipo celular a través de los linfocitos T sería, y la humoral, que es a través de anticuerpos, ¿sí?, contra las moléculas de HLA. Entonces, ¿qué se hace en el caso de que yo tenga que realizar un aloinjerto, ¿sí?, un trasplante entre dos personas que son genéticamente diferentes? ¿Qué se hace en el laboratorio? Yo les voy a hablar un poquito sobre donante cadavérico, ¿sí? Pero para donante vivo también se hacen los mismos estudios, solo que la forma y de la búsqueda del órgano es distinta. ¿Cómo participan los laboratorios, ¿sí?, en las fases operativas y la inscripción en la lista de espera del paciente? Vamos a ver esto con respecto a trasplante renal. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio para la parte de un operativo y la inscripción de un paciente a lista de espera? Para la inscripción a lista de espera del paciente, pongámosle que es un paciente renal, ¿sí?, el paciente tiene que tener la indicación de la evaluación pretrasplante. Autorización del financiamiento, de la evaluación, etcétera, la evaluación pretrasplante, todo esto lo hace la parte médica, ¿sí? Y luego entramos nosotros, la parte del laboratorio de histocompatibilidad, donde le hacemos los estudios inmunológicos a este paciente. Bueno, el paciente, para poder participar en los operativos de trasplante, tiene que estar inscrito en lista de espera, ¿sí? No nos olvidemos que esto es para trasplante con donante cadavérico, ¿sí? Entonces yo necesito entrar a la lista para donante cadavérico porque no tengo un donante vivo, por ejemplo, relacionado que me pueda donar un riñón, entonces voy a tener que ir a lista de espera y para ello tengo que cumplir un proceso, ¿sí?, dentro de los cuales hay un paso que lo hace el laboratorio de histocompatibilidad, que son los estudios inmunológicos. Para el trasplante renal, los estudios inmunológicos requeridos para la inscripción en lista de espera son la tipificación molecular de las moléculas de HLA que tenga el paciente y una técnica que se llama cross-match contra panel, ¿sí? Una vez inscrito en la lista de espera para el trasplante, una vez al año se tiene que hacer una evaluación anual, que es de carácter obligatorio, ¿sí?, si no, se cae de la lista de forma transitoria. Lo que nosotros hacemos una renovación anual es la del cross-match contra panel, ¿sí?, que después vamos a ver qué es. Otra cosa a tener en cuenta es la compatibilidad de grupo sanguíneo, ¿sí?, porque si se trasplanta un paciente que es ABO incompatible, también puede haber rechazo hiperagudo, ¿tá? Acá en Argentina todavía se hacen trasplantes ABO compatibles, ¿sí? O sea que donante y receptor tienen que ser compatibles en el sistema ABO. Y cuando yo hablo de compatibilidad ABO, no significa que si yo tengo un receptor A, el donante tiene que ser A, sí o sí, ¿sí? El donante puede ser grupo 0 y donarle un A, ¿sí? Yo me refiero a esa compatibilidad que nosotros conocemos, la misma que para transfusión. Bueno, lo mismo va a regir acá para este trasplante de órganos, ¿sí? Porque las células también, las células renales expresan también y otras células del cuerpo. Acuérdense que el sistema ABO no solo está expresado en los glóbulos rojos, sino que también en otras células del cuerpo, ¿sí? Así que, por ejemplo, en mi riñón, mis células renales también expresan moléculas del sistema ABO, ¿tá? Y son muy importantes en el rechazo hiperagudo, ¿sí? Entonces es muy importante hacer trasplantes ABO compatibles, si no acá sí puedo tener un problema de rechazo hiperagudo, no por incompatibilidad de HLA, sino por incompatibilidad ABO, ¿tá?
En otros países ya se hacen trasplantes AVO incompatibles, ¿sí? Hay formas de remover los anticuerpos AVO, ¿sí? Entonces eso se hace previamente, se desensibiliza al paciente, se eliminan esos anticuerpos, pero bueno, es un proceso que acá todavía no se hace, acá se hacen trasplantes AVO compatibles. Y si no, la otra opción son el Pair Donor Exchange, en el cual, por ejemplo, el que hizo eso, pero no por incompatibilidad AVO, creo, fue la Nata. ¿Se acuerdan que él tenía a su esposa como potencial donante? En este caso era donante vivo, ¿sí? Y había otras personas en otro país que también eran un par para donante vivo, pero que no eran compatibles entre sí, y entonces cruzaron. El donante de uno fue para el otro y así, bueno. Si uno tiene a veces una incompatibilidad AVO y tiene un potencial donante vivo, sí, pero es AVO incompatible, y hay otras personas que también tienen un donante que es AVO incompatible, pero es compatible conmigo, y bueno, entonces por ahí podemos cruzar donantes, pero eso es en el caso de donante vivo, ¿sí? Nosotros vamos a seguir ahora con donante cadavérico. Importante la compatibilidad AVO. Entonces algo que también tienen que hacerse, nosotros hacemos desde compatibilidad, lo hacen en otro lado, ¿sí? Es la tipificación del grupo AVO. Eso también queda en la base de datos del receptor. Su grupo AVO, su molécula de HLA y su crossmatch frente a panel. Al donante también va a haber que hacerle lo mismo. ¿Qué es el crossmatch contra panel? ¿Qué tanto estoy hablando del crossmatch contra panel, el crossmatch contra panel? El crossmatch contra panel, o PRA, ¿sí? Que viene de que son las siglas para abreviar Panel Reactive Antibodies o crossmatch frente a panel, determina el porcentaje de reactividad que posee el suero del paciente frente a un panel de células o antígenos, ¿sí? O sea que a mí lo que me está diciendo es qué tan sensibilizado está mi receptor. Yo voy a tener un valor de PRA o de panel menor al 20%, yo voy a decir que son pacientes de bajo riesgo. Si yo tengo un PRA mayor al 30%, son ya de un riesgo intermedio o elevado, y aquellos pacientes que tienen un PRA mayor al 80% se dicen que son pacientes hipersensibilizados. Este valor de PRA o crossmatch frente a panel se tiene que actualizar una vez al año y después de cada evento sensibilizante. O sea, yo puedo hacer una evaluación inicial de un paciente, pongámosle que es una mujer, ¿sí? Que hasta ahora no tuvo hijos ni nada. No tuvo hijos ni nada, pongámosle, y le hice un panel y le da 0%, o sea, no está sensibilizada esta mujer. Pero bueno, no sé, requirió una transfusión, en el medio se embarazó, etcétera. Entonces, lo más seguro es por ahí que se haya sensibilizado. Entonces, entre estos eventos yo le tengo que volver a hacer al panel porque por ahí su panel cambió y ahora pasó de tener 0 a 80%, ¿sí? Y bueno, y también se exige que se renueve una vez al año por cualquier cosa, ¿sí? Para tener actualizado cuál es su estado inmunológico de sensibilización. ¿Qué significa que yo enfrento el suero frente a un panel de células o antígenos? El crossmatch frente a panel anteriormente se hacía por una técnica que se llama CDC, en el cual se enfrentaba el suero del paciente, ¿sí? O sea, de mi receptor, con diferentes células, ¿sí? Por ejemplo, nosotros íbamos a hemoterapia, ¿sí? Y le pedíamos a hemoterapia que por favor nos dieran células, no nos daban células, perdón, pedíamos hemoterapia que nos dé sangre, ¿sí? De diferentes donantes. Entonces juntábamos más o menos 30 donantes diferentes, ¿sí? De sangre que representarían a nuestra población, ¿sí? Y cada uno de estos donantes uno espera, obviamente, que tengan diferentes moléculas de HLA. Nosotros separábamos los linfocitos, ¿sí? De esos donantes y los enfrentábamos al suero del paciente, ¿tá? Pongámosle que yo tenía un panel de 40, ¿sí? 40 células diferentes de 40 donantes distintos, y yo enfrentaba mi suero de ese mismo paciente contra las 40 células distintas, ¿tá? Reaccionaban o me daban positivas, o sea que el paciente daba positiva la reacción con 20 células de las 40 contra las cuales yo los probaba, entonces yo ahí tenía un panel del 50%.
¿Qué significaba eso? Que mi paciente tiene anticuerpos contra el HLA que representaría en un panel de 50 que reacciona contra el 50% de mi población. ¿Tá? O sea que yo tengo chances de que cuando yo realice un trasplante, el 50% de que ese paciente no acepte ese trasplante. ¿Tá? Cuanto mayor es el grado de sensibilización, más difícil va a ser encontrar un donante apto, ¿sí? Porque si yo en mi población reacciono contra el 80, contra el 95% de mi población, solo tengo un 2% de donantes, ¿sí? De todos los donantes que puedan llegar a ver, que van a ser compatibles con ese receptor. ¿Tá? En cambio, si tiene un 0%, tranquilo, lo más seguro es que acepte el órgano de cualquier donante. Bueno, y esto es lo que les estaba diciendo, ¿sí? En una población, diferentes individuos expresan diferentes moléculas de HLA por su diverso polimorfismo, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, diferentes personas expresando diferentes HLA, ¿sí? Si uno toma cierta cantidad de individuos al azar, estos representarían los HLA de la población en la cual el individuo requiere el trasplante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en el NOA, testeando el suero del paciente en búsqueda de anticuerpos anti-HLA frente a diferentes individuos de la población, podemos estimar frente a qué porcentaje reacciona de forma positiva. Esto significa saber cuál es la posibilidad de reaccionar de forma positiva, en consecuencia, una contraindicación para el trasplante frente a un donante de la población. A mayor valor de crossmatch frente a panel, menor probabilidad de encontrar un donante compatible. Un paciente hipersensibilizado con un PRA muy alto, mayor al 80%, de hecho nosotros tenemos pacientes con 98% a veces, ¿sí? Este paciente va a tener una cierta prioridad y va a participar en mayor cantidad de operativos para poder conseguir un donante compatible, ya que va a ser muy difícil encontrarlo. La otra es la tipificación HLA o la tipificación molecular. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? Tipificar el HLA es poder determinar el grado de compatibilidad antigénica entre el donante y el receptor con la finalidad de optimizar la supervivencia del injerto a largo plazo y minimizar al posible las reacciones hematológicas. Si yo encuentro un donante que es idéntico en sus moléculas de HLA a mí, genial. O sea, mi órgano va a vivir mucho más tiempo porque va a ser más difícil que a nosotros ser genéticamente compatibles se genere una respuesta inmune contra mis moléculas de HLA. ¿Ah? Pero lamentablemente no siempre es el caso. Es muy difícil encontrar, ¿sí? Para un aloinjerto, ¿sí? Alguien que sea 100% compatible. ¿Ah? Entonces, te permite un cierto grado de diferencia genética en las HLA. Esto era un estudio, fíjense, ya viejito, en el cual se ve que a mayor grado, esto que ven acá, 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, hasta 6 mm, mm viene de la palabra mismatch, o diferencia o falta de match. ¿Qué significa esto? El 0 mismatch significa que tienen 0 diferencias entre el donante y el receptor en los genes que uno les haya estudiado. Un mismatch significa que tienen una diferencia entre sus moléculas de HLA. ¿Sí? Dos mismatch tienen 2 moléculas diferentes, 3, 4, 6, ¿sí? Así, a mayor nivel de mismatch, ¿sí? Fíjense en la línea de acá abajo, que es la marroncita, el grado de el porcentaje de sobrevida del injerto a través de los años disminuye. ¿Tá? Por eso es que en su momento, al principio, se trataba de buscar que la compatibilidad sea lo mejor posible, que el HLA del donante y del receptor sean iguales. Pero eso fue muy difícil y entonces hoy día se permite, ¿sí? Y gracias al avance de la farmacología, ahí está otro de los pilares súper importantes, y gracias a los avances en farmacología, nosotros hoy día podemos trasplantar individuos con 6 mismatch, ¿sí? Que quizás no tengan problemas, ¿sí? Si es un individuo que tiene un PRA del 0%, ¿sí? Y lo trasplanto con un órgano que es 0 compatible, yo estoy hablando siempre de renal en este caso, ¿sí? Que es 0 compatible, yo lo voy siguiendo en el tiempo
voy viendo cómo va este órgano, el médico lo va inmunosuprimiendo, va regulando farmacológicamente, ¿sí? A su sistema inmune lo va suprimiendo para que no se genere una respuesta a todo estos mismatch que se le trasplantó, ¿sí? Y entonces el paciente puede vivir bastantes años quizás con ese órgano sin generar rechazo en mí. ¿Cuáles son los pasos operativos? Vamos a seguir con donante cadavérico, ¿sí? Para trasplante renal. ¿Cómo se hace un operativo para trasplante cadavérico? Nosotros tenemos una detección de un posible donante, ¿sí? Hay unos procesos de evaluación de criterios de selección, ¿sí? En los cuales ellos ven si tienen que hacer la certificación de muerte pertinente, hay que ver si los órganos están en condiciones o no para ser donados, si los riñones cómo está la creatinina, etcétera, y lo que es el tratamiento del donante o mantenimiento del donante, ¿sí? El proceso de comunicación y donación, todo esto lo hace la institución sanitaria donde se encuentra el posible donante, ¿tá? Y todo lo que es la coordinación logística en general de los pasos operativos se implementan desde la guardia operativa que se encuentra con sede en el INCUCAI allá en Buenos Aires, ¿tá? Y desde las dependencias de los organismos jurisdiccionales. Por ejemplo, acá el CUCAI Salta, ese es un organismo jurisdiccional del INCUCAI, ¿tá? Nosotros, yo no sé si lo puse acá en algún lado o no. Detección del posible donante. Nosotros vamos a hablar de donantes que sufren muerte encefálica, ¿sí? Mucha gente tiene el concepto de muerte con la parada cardíaca, ¿sí? Un corazón que paró de latir, esa persona es la que recién nosotros consideramos fallecido, ¿tá? Pero hay otros tipos de muerte. Suena raro decirlo porque la muerte es una sola, pero se puede manifestar de distintas maneras, ¿tá? Estos donantes, por ejemplo, para pulmón, corazón, riñón, hígado, etcétera, páncreas, ¿sí? Tienen que ser donantes con muerte encefálica, ¿tá? La muerte encefálica es muerte, ¿sí? El paciente se encuentra muerto, pero con corazón latiente, ¿sí? Eso es lo que a mucha gente le cuesta entender, que esté muerto y que el corazón siga latiendo, ¿sí? De hecho, estas personas con muerte encefálica, ¿sí? Ya están desconectados totalmente, tienen que tener asistencia ventilatoria sin la cual se mueren, dejan de funcionar el corazón, ¿sí? O sea, ahí sí hace la famosa parada cardíaca. Solo están con corazón latiente porque están con mantenimiento y están asistidos. No es un coma profundo. La muerte encefálica no es un coma profundo, es muerte, ¿sí? De hecho, le hacen sistemáticos electroencefalogramas, ¿sí? Los van viendo la evolución. Y estos electroencefalogramas son chatos. ¿Vieron así como cuando uno hace la parada cardíaca y te da pi, el famoso pi con la línea chata? Bueno, lo mismo pasa a nivel encefálico, ¿sí? O sea, el cerebro ya está muerto, ¿tá? Bueno, estas personas con muerte encefálica, lo que les sigue funcionando es el sistema autónomo, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron eso en la anatomía, que nosotros tenemos un sistema nervioso central, después el sistema autónomo, ¿sí? En realidad el corazón sigue latiendo gracias al sistema autónomo, y de hecho mucha gente se asusta porque estas personas a veces tienen ciertos reflejos, ¿sí? Pero son reflejos autónomos, no es porque los esté comandando desde el cerebro, son autónomos, y los nervios autónomos salen desde la parte de la columna, ¿tá? Pero bueno, son pacientes que ya se encuentran fallecidos, totalmente asistidos, ¿sí? De hecho ya los cuerpos están fríos, están muertos, ¿tá? Hay que mantenerlos, parte de lo que es el tratamiento del donante, ¿sí? Es mantener el cuerpo caliente, pero ya con mantas, ¿sí? O sea que se busca mantener la temperatura del donante, uno, por los órganos, ¿sí? Esos órganos de este potencial donante tienen que mantener la temperatura corporal. Como el individuo ya no es capaz de mantener su temperatura corporal,
¿sí? Hay que mantenerla desde afuera, ¿sí? Entonces se lo cubre con mantas eléctricas, se trata de mantener la temperatura corporal del donante. La ventilación es asistida. A ese paciente le llegan a desconectar y ya hace parada cardíaca, ¿sí? O sea, es todo asistido. Uno lo desconecta y ese paciente hace la famosa parada cardíaca, pero no es porque estaba vivo antes, ya estaba fallecido. ¿Sí? Se hacen todas las pruebas que hacen falta y se las repite a 2 veces después de tantas horas para dar la certificación de muerte encefálica, ¿tá? Por eso les digo que no todos los donantes son óptimos para los diferentes tipos de órganos y tejidos. Para lo que es riñón, pulmón, corazón, hígado, páncreas, estos órganos tienen que estar irrigados, ¿sí? Tienen que estar vascularizados, o sea, tiene que haber un sistema sanguíneo que esté funcionando. Por eso es importante mantener el corazón latiente en esos pacientes de muerte encefálica, ¿sí? Porque yo necesito mantener irrigados los riñones, hasta el momento de la ablación necesito mantener irrigados los pulmones, el propio corazón, páncreas, etc. En caso de pacientes que ya hicieron la parada cardíaca, entonces lo que se puede donar son como tejidos, por ejemplo las córneas, huesos, etc. Bueno, pasos operativos entonces. Una vez que ya se identifica el donante en la institución, se hace la certificación de muerte, ¿sí? Ya después de haber hecho todos estos estudios para decir si tiene muerte encefálica, ya está chequeado y rechequeado, se hace todo lo que es el tratamiento del donante, el mantenimiento del donante y el proceso de comunicación para la donación, ¿tá? Después viene lo que es la distribución y la asignación de los órganos, ¿tá? Eso está regulado por criterios que tienen resoluciones específicas para cada órgano y tejido, ¿sí? No es lo mismo la resolución para, por ejemplo, un hígado que para un riñón, que para un pulmón, para un corazón, ¿sí? La distribución y asignación va a depender del criterio específico para cada órgano y tejido. Después de eso viene la ablación, o sea, cuando se retiran los órganos del cuerpo y posteriormente viene el trasplante. Cuando se arman las listas, ¿sí? Para distribución de los órganos que va a poder donar este donante, no todos los donantes pueden donar todo, ¿sí? Algunos, los pulmones no están en condiciones, o el corazón, o uno que otro riñón tiene quistes, etc. Entonces se hace toda esa evaluación y se ve qué órganos son los que va a poder donar, ¿tá? Eso también va en la parte de distribución y asignación. Se arman las listas, por ejemplo, lista intratorácica, cardíaco-pulmonar o cardiopulmonar, la lista hepática, intestino y por último la renopáncreas, ¿sí? Y la lista renal se emite en una etapa posterior, ¿tá? ¿Por qué? Porque los riñones son los que más pueden aguantar. Lo primero que tienen que ablacionar siempre es pulmón y corazón, luego el hígado, intestino, páncreas y el último el riñón, ¿tá? Así que ese es el orden en que se van haciendo las listas en base también a qué órgano es el que puede donar el donante. Bueno, se realiza en el paso de distribución y asignación, ¿sí? Antes de ablacionar el órgano, o sea, antes de sacarlo por los tiempos que puede estar o no fuera del cuerpo del donante, ¿sí? Hay que hacer ya el estudio de HLA del donante para la distribución y la asignación. O sea, una vez que se identifica, ¿sí? Al potencial donante, cuando están en estos pasos ya se certifica la muerte y comienzan a tratar, y en el paso de proceso de comunicación y donación, ahí es cuando nosotros nos contactan en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio nosotros ahí arrancamos entonces a hacer los estudios moleculares del HLA, ¿sí? Entonces les hacemos HLA de los locus A, B, D, R y D, Q, ¿sí? Y en el Sintra, en base a los resultados que nosotros les emitimos del HLA del donante, ¿sí? Se emite un listado de los posibles receptores. No se olviden que los receptores ya estaban inscritos en la lista de espera, o sea que ya el sistema informático de lo que es el Sintra ya tenía el HLA del receptor, el grupo sanguíneo del receptor y el frente a panel del receptor. Todo eso ya está en el Sintra. Entonces, a mí me llega un donante y yo le tengo que hacer los estudios primero moleculares, ¿sí? Esos datos se suben al Sintra y el Sintra va a emitir en base a las compatibilidades, en base a las prioridades, etcétera, un listado de los posibles receptores para ese donante y para ese órgano, ¿sí? Que está ahí a disponibilidad de algunos de ellos, ¿tá?
Todo eso se hace en base a criterios preestablecidos que tienen en cuenta, por un lado, la compatibilidad biológica y antropométrica, ¿sí? No vamos a pretender que, no sé, un riñón de un adulto de 30 años vaya a un nene de 7 años o de 6 años, ¿sí? Eso tiene, o un corazón de alguien no sé, de 30 también vaya a un nenito de 4 años, ¿sí? Antropométricamente también hay que tener en cuenta los tamaños a veces en cavidad torácica, en abdomen, ¿no? Por un lado está la compatibilidad biológica, antropométrica, la compatibilidad molecular, ¿sí? La regionalidad, la situación clínica, el tiempo transcurrido desde esa situación, etc. Todo esto pone el CINTRA, los parámetros, todo eso están ingresados y se emite finalmente un listado de los factores de orden. ¿Cuáles son los criterios para la emisión de estas listas? Siempre hablando de trasplante renal, ¿sí? La antigüedad en diálisis, ¿sí? Cuanto más tiempo en diálisis tuvo esta gente, tiene una cierta prioridad, ¿sí? La edad también es importante. La situación inmunológica del paciente. Vieron que yo les comenté que aquellos pacientes que tienen los receptores, que tienen un panel muy alto, por ejemplo, un FRA del 98%, va a ser muy difícil encontrarle un donante. Bueno, entonces ellos tienen una situación inmunológica complicada y en consecuencia tienen un score extra, ¿sí? Un puntito extra que les va a permitir subir un poquito en la lista, ¿tá? Y participar en más operativos con donantes cadavéricos para poder encontrar finalmente un donante apto para ellos. El grado de compatibilidad entre donante y receptor en base al grupo sanguíneo y el HLA también va a hacer que ponga el orden en la lista, y la regionalidad, ¿no? Todo eso le da un score o puntaje, ¿sí? Al receptor. Bueno, receptor pediátrico, hay ciertas prioridades en estos scores. Una es el receptor pediátrico menor de 11 años, le da un score extra de 5 puntos, ¿sí? Entre 12 y 17 años, 4 puntos. Donantes menores de 18 se distribuyen en la lista pediátrica primero, ¿sí? O sea que si yo tengo un donante de 16 años, 15 años, etc., ese donante va a participar para lista pediátrica. En caso de que no consiga que ese órgano no vaya a ningún pediátrico, de la lista de espera pediátrica, ¿sí? Pasa recién a la lista de adultos, ¿sí? A la lista de receptores adultos. Otros que tienen prioridades en la lista, como les mencionaba, receptor hipersensibilizado, con FRA mayor a 70, esto ya cambió, ya es mayor a 80, le da 2 puntos adicionales. Entonces sube un poquito en la lista para poder participar con ese donante. Tiempo en lista de espera, o sea, que sería más o menos igual al tiempo en diálisis. De 0 a 3 años en diálisis, 1 punto. Si ya lleva de 4 a 6 años, 2 puntos. De 7 a 10 años, 3 puntos. Y más de 10 años, 4 puntos, ¿sí? Así van ascendiendo en las listas y se va armando la lista para ese donante. Luego, la regionalidad. La asignación en Argentina es por región, ¿sí? Tenemos provincial, después pasa a regional y después pasa a nacional. Por ejemplo, yo tengo un donante en Tucumán, ¿sí? Tucumán pertenece a la región del NOA, ¿tá? Pero el donante es tucumano. Entonces la prioridad la van a tener los receptores tucumanos. Yo tengo un donante en Tucumán, bueno, primero en la lista van a estar los receptores de esa provincia, los receptores tucumanos. En caso de que ninguno de ellos tome el órgano, pasa a la región, ¿sí? Ya comienza a participar, en este caso, Jujuy y Salta, ¿tá? En caso de que nadie en Jujuy y Salta quiera ese órgano, pasa a las listas nacionales, o sea, ya comienza a participar Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, ¿sí? Etcétera. Hay 2 excepciones que suben arriba en la lista de todo, y uno es el zero mismatch. Cuando se da es genial, que es cuando el donante y el receptor son iguales, ¿sí? Genéticamente iguales, tienen los mismos HLA. Y otro escapa es el último acceso vascular, ¿sí? Ya cuando esos pacientes no pueden permanecer más en diálisis, ya no hay cómo hacerle la diálisis, porque ya no tienen prácticamente vena para que le puedan seguir haciendo. Con crossmatch negativo y ABO compatible, pasa primero a la lista, ¿sí? Esas son las 2 excepciones, las 2 que están ahí en naranja con respecto a las prioridades provinciales, regionales y nacionales.
Una vez que se arma esta lista, el equipo de trasplante va a evaluar si el donante es apto para el paciente que ha quedado primero en la lista. Bien, esto viene así. Nosotros informamos el HLA, en el sistema del Sintra se ponen en juego todas estas cosas que venimos mencionando acá y se les da un score a estos pacientes y se termina armando finalmente una lista. ¿Ah? Bueno, una vez que sale esa lista de los receptores potenciales para ese órgano, ¿sí?, que está por donar, el equipo de trasplante evalúa si ese donante es apto para su paciente, ¿sí?, que ha quedado en la lista y puede aceptarlo o rechazarlo. Por ejemplo, algunos son más exquisitos y no les gusta la creatinina de tal valor y dicen, no, prefiero que mi paciente no se trasplante con ese donante, voy a esperar otro operativo. Entonces lo rechazan. O, por ejemplo, es un paciente que está muy sensibilizado, ellos ya tienen hechos otros estudios previos y dicen, no, este donante no es bueno para mi paciente, entonces no quiero yo el órgano. ¿Sí? Así, una vez que se arma la lista, el equipo va evaluando y se va descartando este sí, este no, este sí, este no, este no. Bueno, y ahí es cuando nos vuelven a llamar a nosotros en el laboratorio. Depuran esa lista y nos dicen, bueno, la lista quedó así, ¿tá? Fulano, sultano, etcétera, esos son los que van a participar, los receptores que van a participar para este órgano que se está donando, ¿tá? Y ahí es cuando a nosotros nos dicen, necesito entonces que me hagas el cross-match contra donante, o lo que nosotros vimos, por ejemplo, en inmunohemato como las pruebas cruzadas. Bueno, eso sería acá un cross-match. Es un cross-match, de hecho es una prueba cruzada, ¿sí? Es una prueba cruzada con el donante. Después vamos a ver cómo se hacen estos cross-match, porque no es como el que se hace sí, tanto en inmunohemato, ¿sí? Se seleccionan esos pacientes y los riñones, ¿sí? En el caso estamos hablando siempre de la lista renal, los riñones se asignan a los dos primeros con resultado de cross-match negativo, ¿tá? O sea que el rol del laboratorio es bastante importante. Uno, para armar las listas, porque nosotros le damos la compatibilidad genética y en base a eso se terminan armando las listas junto con otros parámetros. Y por otro lado, el cross-match contra donante, las pruebas cruzadas con los potenciales receptores, que cuando da negativo, o sea que el receptor no reacciona contra el donante, ¿sí? Eso significa un cross-match negativo, entonces el órgano ese va a ir para esa persona. ¿Sí? O sea que el cross-match es el que a mí me termina determinando a quién va ese órgano. ¿Sí? Las técnicas del laboratorio de histocompatibilidad las vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, les cuento así por encima. Hay que evaluar el par donante-receptor, HLA del donante y receptor, que se hace por técnicas de biología molecular. En el caso de lo que es donante cadavérico, el HLA del receptor ya se encuentra en el Sintra, ¿sí? Porque yo lo hice en el momento de la inscripción, y el HLA del donante se hace al momento del operativo, como yo les estaba comentando. En el caso del donante vivo, ¿sí? Se hace el HLA del receptor y de los potenciales donantes antes de decidir cuál es el donante apto. Por ejemplo, a mí me quiere donar quizá mi mamá o mi papá, les da lo mismo cualquiera, tengo 5 hermanos y los 5 están dispuestos a donarme, entonces bueno, me hacen mi HLA a mí, que soy el receptor, y a mis 5 hermanos, y después se evalúa cuál sería el mejor donante para mí, junto con otros parámetros a tener en cuenta, ¿sí? El cross-match contra donante, ¿sí? O sea, esta prueba cruzada en el cual yo enfrento al donante y al receptor para ver si son compatibles, ¿sí? Que se puede hacer por técnica de CDC o por técnica de citometría de flujo. Vamos a ver las dos, ¿tá? Y también después les voy a mostrar la parte de lo que es la PCR, en este caso para HLA. Esto es lo que es la técnica para CDC, que las vamos a ver la semana que viene, que es cross-match contra ensayo de linfocitotoxicidad mediada por complemento, que nosotros lo usamos para hacer el cross-match contra donante, ¿sí? Vamos a ver que se ve así, después voy a buscar otras imágenes. ¿Qué más? La técnica de cross-match por citometría de flujo, también la vamos a ver, ¿sí? Esto ya es un poquito más complicado, voy a ver si les puedo explicar algo sobre los ensayos de fase sólida, y nosotros usamos plataformas Minex, ¿sí? Pero bueno, esto yo lo dejo para la semana que viene. A mí me parece que con esto que vimos hoy ya es más que suficiente. Espero que hayan entendido algo, es complejo, pero bueno, como les dije, me interesa por ahí que sepan
qué tipo de trasplante hay, qué es el injerto, isoinjerto, autoinjerto, senoinjerto, que pueden haber donantes vivos, relacionados, no relacionados, y el HLA, clase 1, clase 2, no necesito que se sepan todo. Como les dije, más que nada en carácter informativo, ver por ejemplo cómo funcionaría un operativo de trasplante, los pasos que hay que hacer para un potencial trasplante, por ejemplo renal con donante cadavérico o renal con donante vivo. ¿Sí? No pretendo que sepan mucho más. La semana que viene, como les digo, voy a tratar de grabar en el transcurso de lo que queda de esta semana y la siguiente, alguna de las técnicas, tratarla de explicar lo más sencillo posible, pero que la puedan ver, porque así les va a quedar mejor visualmente a solo de forma teórica. Así que bueno, chicos, les mando un saludo, espero que no se hayan aburrido y nos vemos la próxima vez.